Las enfermedades venéreas alcanzan un nuevo récord en Estados Unidos. Estos son los estados donde hay más gonorrea y sífilis. En 2019 se registraron 2,5 millones de casos de clamidia, gonorrea y sífilis, lo que significa que Estados Unidos ha registrado incrementos por 6 años consecutivos. Las enfermedades venéreas suman 6 años consecutivos a la alza en Estados Unidos, de acuerdo con datos de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades, CDC. En 2019 se registraron 2,5 millones de casos de clamidia, gonorrea y sífilis, según el reporte de los CDC. Según el estudio, ha habido un incremento de un 30% entre las enfermedades venéreas entre 2015 y 2019, y el mayor aumento se registró entre recién nacidos, sífilis congénita. El crecimiento, de acuerdo con los expertos de los CDC, refleja un retroceso en la batalla del país frente a las enfermedades venéreas. Hace menos de 20 años, las tasas de gonorrea en los Estados Unidos estaban en mínimos históricos. La sífilis estaba cerca de su eliminación y los avances en el diagnóstico de clamidia facilitaron la detección de infecciones, dijo Raúl Romaguera, director interino de la división dedicada a las enfermedades de transmisión sexual etc. de los CDC. Ese progreso se ha desmoronado desde entonces y nuestra protección contra las ETC están bajas. Debemos priorizar y enfocar nuestros esfuerzos para recuperar este terreno perdido y controlar la propagación de las ETCs. Punto 1. Estados con más casos de gonorrea. La gonorrea se contagia especialmente entre personas entre los 15 y 24 años. Mississippi, Alaska, Alabama, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Luisiana, Oklahoma, Missouri, Dakota del Sur y Tennessee son los estados que registran la mayor cantidad de casos de esta enfermedad. Punto número 2. Estados con más casos de sífilis y sífilis congénita. La sífilis es transmitida de persona a persona. Una madre que no ha sido tratada contra la enfermedad puede transmitirla al bebé, sífilis congénita. Nevada, Nuevo México, Mississippi, California, Oklahoma, Arizona, Alaska, Georgia, Luisiana y Florida son los estados que han registrado la mayor cantidad de casos de sífilis. En cuanto a la sífilis congénita, los estados más afectados son Texas, Arizona, Nuevo México, Nevada, Luisiana, California, Oklahoma, Florida, Arkansas y Maryland. Punto número 3. Los afroestadounidenses y los latinos son más afectados por las enfermedades de transmisión sexual, según los CDC. Los datos de los CDC ilustran que las tasas de ETC fueron entre 1 y 2 veces más altas para las poblaciones hispanas y latinas que para las personas blancas no hispanas. Las tasas para las poblaciones de indios americanos, nativos de Alaska, nativos de Hawái y otras islas del Pacífico fueron de 3 a 5 veces más altas que las de los blancos. Los datos también mostraron que las tasas de ETC eran de 5 a 8 veces más altas entre las poblaciones negras. Estados Unidos prepara nuevas sanciones contra Rusia por el caso Alexei Navalny. El anuncio llega el mismo día en que el embajador de Rusia en Washington, llamado a consultas en marzo, regresó a Washington para retomar sus funciones, como resultado de la cumbre ruso-estadounidense en Ginebra. Estados Unidos prepara nuevas sanciones contra Moscú por el encarcelamiento del opositor ruso Alexei Navalny, dijo este domingo el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Estamos preparando otra serie de sanciones para aplicar en esta situación, dijo la cadena CNN, 4 días después de la cumbre en Ginebra entre el presidente estadounidense Joe Biden y su par ruso Vladimir Putin. Alexei Navalny, jefe del principal partido de oposición ruso, fue trasladado en coma a un hospital de Berlín en agosto de 2020 tras un envenenamiento en Rusia que atribuye el Kremlin. Pasó casi 6 meses recuperándose en Alemania y fue arrestado en enero al regresar a Rusia. Desde entonces ha estado encarcelado y Washington exige su liberación.
Ya hemos sancionado a Rusia por el envenenamiento de Alexei Navalny, recordó Sullivan. No lo hicimos solos, reunimos a nuestros aliados en un esfuerzo colectivo para sancionar el uso de un agente químico contra uno de sus ciudadanos en suelo ruso. El 2 de marzo, unos días después del encarcelamiento de Navalny en un panel al este de Moscú, Washington aplicó sanciones a 7 altos funcionarios rusos. Las primeras sanciones tomadas contra Rusia bajo el mandato de Biden, que se inició el 20 de enero. Justo antes de la cumbre ruso-estadounidense en Ginebra el 16 de junio, Biden dijo que la muerte de Navalny solo deterioraría las relaciones de Moscú con el resto del mundo, y conmigo, subrayó. Durante su encuentro, Biden y Putin mostraron voluntad para aliviar las tensiones, aunque no hicieron anuncios concretos. Sobre la suerte de Navalny, Putin se limitó a decir que este hombre sabía que estaba violando la ley vigente en Rusia. El embajador ruso regresa a Estados Unidos. El anuncio sobre las nuevas sanciones por el caso Navalny llega al mismo día en que el embajador de Rusia en Estados Unidos, llamado a consultas en marzo, regresó a Washington para retomar sus funciones, como resultado de un acuerdo en la cumbre. Teniendo en cuenta los resultados de la reunión entre los dos presidentes, cuento con un trabajo constructivo con mis colegas estadounidenses para construir unas relaciones igualitarias y pragmáticas, declaró el embajador Anatoly Antonov a la agencia RIA Novosti, afirmando estar optimista. El embajador de Estados Unidos en Rusia, John Sullivan, anunció por su parte que estará pronto de regreso en Moscú y citó como objetivos la estabilidad estratégica, los derechos humanos y una relación estable y predecible con Rusia, dijo en Twitter un portavoz de la legación diplomática. Rusia llamó a consultas a Antonov después de que Biden comparara a Putin con un asesino, y luego Sullivan volvió a Washington, lo que el Kremlin había exigido. Joe Biden avisa del riesgo de la variante Delta e insta a avanzar en la vacunación. Estados Unidos celebra el hito de haber alcanzado 300 millones de vacunas contra el COVID-19 aplicadas en 150 días. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha avisado este viernes del riesgo de la variante Delta, identificada por primera vez en India y caracterizada por su alto índice de contagio, por lo que ha instado a avanzar en la vacunación contra el coronavirus después de que el país haya alcanzado 300 millones de vacunas aplicadas. Si no estás vacunado, corres el riesgo de enfermar gravemente, morir o contagiar. La nueva variante dejará a las personas no vacunadas aún más vulnerables de lo que eran hace un mes, ha advertido Biden en una rueda de prensa. Así se ha referido a la variante Delta como una cuestión de seria preocupación porque, como ha añadido, es más fácilmente transmisible, potencialmente más letal y particularmente peligrosa para los jóvenes. Ante ello, se ha llamado a la población a protegerse con la vacunación. Si aún no se ha vacunado, hágalo ahora. Ahora no lo pospongas. Es gratis, es fácil, es conveniente, ha aseverado el mandatario estadounidense. De este modo, ha celebrado que Estados Unidos haya llegado este viernes a 300 millones de vacunas aplicadas en los 150 primeros días de su administración, lo que supone el 65% de la población con al menos una dosis. Es un hito importante que simplemente no sucedió por sí solo o por casualidad. Se necesitó el ingenio de los científicos estadounidenses, la capacidad total de las empresas estadounidenses y una respuesta de todo el gobierno a través de los gobiernos federales, estatales, tribales y locales, ha incidido. Asimismo, ha llamado a recordar cómo era la situación hace 150 días. No teníamos suficiente suministro de vacunas para todos los estadounidenses, las infraestructuras de vacunas ni la gente para administrarlas, pero le dimos la vuelta juntos actuando de manera rápida, agresiva y equitativa, ha dicho. Biden ha destacado en este aspecto que ahora Estados Unidos está en condiciones de proporcionar más de 500 millones de dosis de vacunas al resto del mundo, las 100 naciones más pobres, como anunció la semana pasada en el marco de su gira por Europa. Estados Unidos acumula más de 33,5 millones de casos de coronavirus, mientras los muertos a causa de la enfermedad superan las 600,000, según datos de la Universidad Johns Hopkins.